generosidad y atención que han tenido estos días en ayudarnos también, en cierta manera, a organizar la sesión del lunes. Y bueno, pues Carlos Moore, ya decía esta mañana, viene un poco representando esa parte de la ciencia, ¿no? de la psiquiatría. Él es médico psiquiatra. Actualmente es director de las clínicas Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona y es profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid. El currículum de Carlos es inmenso, extensísimo. Si se me olvidó algo fundamental, por favor, Carlos, no me lo tengas en cuenta. Miembro internacional distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría, es miembro de otras 7 sociedades científicas, académico de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde el 2014. Su experiencia laboral siempre ha estado ligada al ejercicio de la medicina y en ciudades como Nueva York, en San Sebastián y en Madrid, especialmente también en el departamento de Hasta Jiménez Díaz, en el 12 de octubre. Fue coordinador asistencial de salud mental, que yo creo que ahí fue donde empezamos a tener desde la Fundación contacto contigo, en la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Es coautor del Plan Estratégico en Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2010-2014. Fue director gerente del Instituto José Germain. En 2013 asumió la dirección científica de la Estrategia en Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Ha tenido una amplia formación en gestión sanitaria y también ha desarrollado cargos en este ámbito. Fue gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada y posteriormente ha tenido cargo de responsabilidad política en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y también tiene un currículum paralelo como director de cine frustrado, ¿no? También te formaste, ¿no? En la Academia de, bueno, luego nos cuentas, para director, para guionista, porque él es autor de los guiones de algunos cortometrajes. Y en 2019 participó en el Festival Internacional de Cine y la Palabra junto a Benjamín Herreros, que está por aquí, y hicieron un coloquio, me consta, muy interesante y una relación muy fructífera con Agustín Almodóvar, que todavía os dura, ¿no? Y nada, ahí, bueno, pues también dentro de este capítulo de relaciones más cercanas, ¿no? Él es un gran admirador de Bruce Springsteen. Yo cuando me puse a buscar la presentación resulta que tiene una foto con Bruce Springsteen, cosa que luego nos comentarás cómo llegaste hasta ahí. Y hay una frase que he rescatado que viene para el curso que dice: para mí no hay lenguaje más poderoso que el cinematográfico. Esto dicho por un psiquiatra, que podemos pensar que el relato más poderoso podría ser el de los síntomas. Hace que Carlos Moore pueda ser un perfil también bien elegido para que nos hable en este viaje que estamos haciendo entre los síntomas y los relatos más cinematográficos. Y bueno, va a hacernos un repaso de los retratos de la salud mental en el cine. Así que, Carlos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Raúl. Buenos días de nuevo. 2 consideraciones previas. Yo habitualmente jamás me preparo una presentación, jamás escribo nada. Debo decirlo por encima de esto, ¿no? Pero el día de hoy, aparte de hablar de lo que es mi vivencia profesional y mi gran pasión, es decir, la psiquiatría del cine, y que además me precedía en el uso de la palabra, pues una maga del lenguaje como Laura Ferrero, un gran profesional como Raúl Gómez, un maestro en todos los sentidos como Javier Sádava, y que además en el programa original, pues fijaros, contábamos con una de las mejores 5 intérpretes de la historia del cine español, y no lo digo por exagerar, ni porque sea amiga, ni porque sea muy buena persona, sino creo que Ángela Molina verdaderamente, Goya de honor merecidísimo este año, es una de las 5 mejores intérpretes, y hay muchísimas muy buenas de la historia de nuestro cine. Y bueno, vamos a contar con muchísimas personas que al final, por distintas circunstancias, no ha sido así, e intentar efectivamente, como bien decía Raúl, aportar un poco el pozo más o menos científico, académico, médico, si queréis, al mundo de la salud mental. Si bien será imposible para mí dejar de deslizarme hacia el punto de cinéfilo aficionado y director de cine frustrado que, como os decía anteriormente, sin duda soy y seguiré siendo toda la vida hasta que solucionemos esa frustración. Pero bueno, desde luego, muchísimas gracias una vez más a la Fundación Manantial y a todo el esfuerzo por organizar este curso en estas circunstancias, que no es sencillo, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por acogernos en este maravilloso lugar de La Magdalena, en Santander, un año más. Y sobre todo a todos y todas los asistentes, porque sin vuestro interés, evidentemente, esto no tendría ningún sentido. Vamos a intentar durante los próximos 60 minutos, y prometo no alargarme mucho porque hay que comer, hay que descansar y luego hay que disfrutar de la mesa redonda de la tarde. Durante los próximos 60 minutos me gustaría llevaros
por un viaje visoespacial acerca de la historia del cine, que yo tiendo mucho a poner en valor o ensalzar lo que muestra el cine norteamericano y las grandes obras maestras del pasado y de cómo la psicopatología, la vida misma, son mostradas en dichas cuestiones. Pero como os decía antes, por primera vez en mucho tiempo me he escrito parte de la presentación, lo cual creo que lo hace muchísimo más exacto, porque para hablar con rigor del arte de las artes y del lenguaje cinematográfico, que para mí es el mejor para expresar cualquier cuestión, merecía la pena hacer una serie de reflexiones y compartirlas con todos, ¿no? Para mí realmente el cine como tal es una de las artes históricas más reveladoras de que disponemos, una visión profunda de la psique de cada generación. El cine es el mejor retrato que tenemos de cada generación o de cada década en los últimos 115 años de la historia de la humanidad. Es una visión profunda y un espejo en el que se ven proyectados los sueños, las mentalidades, los mitos y las pesadillas de nuestras sociedades. Habrá que ver dentro de 10 años qué cine habremos hecho en los próximos 2 para reflejar estos tiempos que vivimos. Es verdad que, aunque no constituye un género por sí mismo, comparable a la comedia musical, el melodrama, el cine de terror o el cine negro, existen un gran número de llamadas películas de locos, término que me gustaría destacar desde el inicio, puesto que además locura es un término que en todo caso podría hacer referencia a un número determinado de trastornos mentales donde, por definición, se pierde la conciencia de realidad, se pierde el juicio o el insight, quedarían englobados, según los psiquiatras clásicos, en el ámbito de la psicosis, que suponen un número reducidísimo de las personas con enfermedad mental. Evidentemente, es verdad que tanto la oligofrenia, la histeria, la obsesión, las fobias, la perversión, la esquizofrenia, los trastornos de la memoria, los trastornos de la personalidad han sido objetos de puestas en imágenes de lo más variado a lo largo de la historia del cine. Películas al final que nos ofrecen una imagen más o menos estereotipada o más o menos realista. Por ejemplo, aunque parezca mentira, la famosa Psicosis de Alfred Hitchcock ofrece una visión más realista del trastorno disociativa y más estereotipada que esa obra maestra que también es Memento, de Christopher Nolan, o Spider, de David Cronenberg. Y es verdad que hay una cuestión que me gustaría dejar claro desde el inicio. No por casualidad, sino por causalidad, el nacimiento del cine, que lo podríamos citar en 1895 con los hermanos Lumière y su recorrido con los grandes clásicos del cine mudo, coincide con una cuestión absolutamente clave en el devenir de la psiquiatría y de la salud mental. Si alguien levanta la mano y me dice qué es, yo casi dejaba de hablar porque tenemos otro maestro entre nosotros, pero es algo muy elemental. Pero es que yo soy muy interactivo, que me gusta participar desde el inicio. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que surge en la psiquiatría, en la salud mental en esa época? El psicoanálisis. Es la llegada de Sigmund Freud y de todas sus teorías. Yo debo decir, además, por respeto a mis compañeros psicoanalistas, que yo no soy psicoanalítico, nunca me formé como tal, nunca he ejercido como psicoterapeuta psicoanalítico, aunque evidentemente en mi máster de psicoterapia integradora tuve mis nociones acerca de ello. No sé si nunca me psicoanalicé porque tenía miedo de lo que pudiera salir de dicho psicoanálisis, pero es cierto que reconozco no solo la importancia histórica de la teoría, sino también la enorme influencia del psicoanálisis en la historia del cine. Y valga como ejemplo el cine de Hitchcock, que a mí me parece algo total y absolutamente memorable. Evidentemente, los hechos a los que remite el campo del psicoanálisis, la sexualidad, las pulsiones reprimidas, las fantasías mórbidas, los trastornos de la personalidad, de la memoria o de la identidad, los sueños, los delirios, las alucinaciones, la agresividad, la culpa, las perversiones, han sido un territorio que el cine no ha dejado de explorar. Y no por azar, la industria del cine es también conocida como la fábrica de los sueños. Evidentemente, en el ámbito de lo psicopatológico, de la enfermedad mental, pues está presente en prácticamente todos los géneros cinematográficos, pero quizás nos podemos referir sobre todo a 3. Un subgénero que yo cifro en su esplendor en los años 40 y 50, sobre todo en Norteamérica, que es el llamado cine negro. Evidentemente, en el film noir es donde se conjugan diferentes tradiciones estilísticas: el gótico, el expresionismo, el naturalismo, el realismo poético, el documentalismo, técnicas, atmósferas sombrías, flashbacks, el crimen, la traición, el espionaje, los bajos fondos, la actividad detectivesca, la mujer fatal, el suicidio, la vida del gángster, la corrupción, la fuga, el amor loco, el robo, el mundo carcelario. Al final, lo que predominan son escenarios que tienen mucho que ver con el psicoanálisis en su esplendor. Escenarios nocturnos, brumosos o lluviosos, sobrecargados de contrastes cromáticos, en el que las sombras prevalecen sobre las luces y la realidad, y sobre las pesadillas se confunden en un clima melancólico o angustioso. Al final, es el marco natural en el que estos personajes del cine negro, antiheroicos, irónicos y desesperanzados, pesimistas o desconfiados, se ven arrastrados por la fatalidad, por el infortunio o por pasiones irrefrenables. Evidentemente citaría muchísimos nombres del cine negro, pero sobre todo citaría Perversidad, de Fritz Lang,
Citaría La sombra de la duda, de Alfred Hitchcock, y, por supuesto, una psicopatología del gángster maravillosa como es Al rojo vivo, de Raoul Walsh. Si, evidentemente, el psicoanálisis ha estimulado ese género, tampoco es nada desdeñable lo que ha hecho en su influencia en el cine de terror, ¿no? Hemos pasado de las fantasías y el cine de terror asociado a la guerra a los monstruos clásicos como Frankenstein, el Dr. Jekyll, el hombre lobo, Drácula, la momia, el golem, el zombie, la mujer pantera, hasta los excesos de la racionalidad moderna, los delirios del sabio loco y los descubrimientos y experimentos científicos fuera de control. Y cuando llegamos a la década de 1950, ese cine de terror se transforma en un cine más grandilocuente, fruto también de la aparición del cinemascope y, por tanto, de la necesidad de reaccionar ante la competencia que la televisión hizo al cinematógrafo en los años 50, y donde las fantasías paranoicas de persecución y del fin del mundo dieron rostro a una forma de terror asociado a las invasiones de nuestro planeta, las invasiones de los ultracuerpos, donde grandes monstruos surgidos del océano como Godzilla amenazaban a la civilización, o bien el fantasma de una guerra atómica era agitado por las películas de la época. Y aparte de este cine negro y cine de terror, evidentemente la psicopatología está muy presente en otro tipo de géneros, como puedan ser los dramas o melodramas psicológicos, desde Nicholas Ray a Ingmar Bergman, así como distintos western, películas animadas, fantásticas, de cine ficción y hasta comedias musicales, incluidas, por ejemplo, Ha nacido una estrella, de George Cukor. La de Lady Gaga no está mal, pero yo me quedo con George Cukor. En definitiva, la puesta en escena de historias ligadas a las patologías de la vida interior y de las figuraciones más luminosas de la psique es algo recurrente en la historia del cine. Y ninguno de los géneros que comprende este arte se ha escapado, en mayor o menor grado, a la influencia de la fuente de inspiración. Y, evidentemente, la fórmula que tiene de tratar el cine a la persona con enfermedad mental, incluidos los profesionales que trabajamos en este ámbito, suele ser muy negativa, porque añade una gran tensión narrativa a la trama y añade un dramatismo. Pero, desde luego, querría aprovechar la intervención para, desde el principio, desmitificar dos cuestiones básicas. Primero, aunque en mi gremio hay de todo, yo me incluyo, sin duda, hago cola, como decía Javier Sadama, en cuanto a personas más o menos extravagantes, más o menos extrañas, de comportamientos y de frustraciones muy amplias. En general, el concepto de sabio loco con todo tipo de trastornos de psicopatología, que incluso llega a ser maltratador de sus pacientes, en la realidad no existe tanto. Pero sobre todo y ante todo, hay una imagen muy estigmatizante que es asociar el binomio enfermedad mental con violencia, que, como comentabais antes con Javier Sadama, también es una explicación desde la cual la sociedad nos creamos una aura de tranquilidad, atribuyendo a la locura o a alguien que está fuera de la razón la comisión de un acto violento o aberrante o execrable que nos parece fuera de la naturaleza humana, ¿no? Cuando ocurren efectivamente cualquier tipo de acto dramático, como hemos visto recientemente con algunos crímenes que todos hemos escuchado. Eso, evidentemente, está desmentido por estudios científicos, ensayos clínicos randomizados y por las estadísticas. Desde el primer estudio hecho en la Universidad de Göteborg del año 54, se ve que las personas con enfermedad mental grave tienen más probabilidades de ser víctimas de determinados crímenes que cometerlos. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando eso sucede, son crímenes de sangre o delitos que llaman mucho la atención y que reciben una importante repercusión en los medios de comunicación. Un poco ha ocurrido eso también en el mundo del cine. Y desde las instituciones donde se han tratado a las personas con enfermedad mental, pasando por sus profesionales, se ha hecho un retrato en ocasiones muy sórdido. Pero yo me referiré a determinadas películas que muestran fantásticamente bien distintos trastornos mentales, su psicopatología y su origen y tratamiento, pero evidentemente sí que me gustaría que todos nos quedáramos con un regusto distinto a aquel con el cual entramos acerca de la imagen que teníamos de una persona con enfermedad mental, sobre todo después de escuchar pues, vuestro origen, trabajo o interés por este curso. En definitiva, es verdad que la locura en sí en los últimos años es incluso objeto en muchas películas de una mirada romántica, centrada en las personalidades fuera de lo común, encarnadas por el genio creador y atormentado, artístico o científico. Por ejemplo, el caso de Shine, una película australiana del año 96 con un Geoffrey Rush monumental que muestra además la influencia de ese padre esquizofrenógeno que es el personaje de Armin Mueller-Stahl. También, y me referiré inmediatamente a ella, como es lógico, a Una mente maravillosa de Ron Howard, con Russell Crowe haciendo el papel del Premio Nobel de Economía John Nash. Y evidentemente hay muchísimas personas que han visto en el extremo opuesto otras recientes recreaciones de estados patológicos, probablemente proclives al exceso, a la brutalidad, como puedan ser Solo contra todos de Gaspar Noé, una gran película francesa del año 80, o Dentro de mi pie de Marina Van Van, que es otra gran película, ¿no? Y es verdad que en otros casos el protagonista de las películas es el terapeuta como tal, como me refería anteriormente. Ya sea para mostrarlo en el papel de héroe o Dr. Wonderful, que nos muestran algunas, como puedan ser
el maravilloso Recuerda, Spellbound de Alfred Hitchcock, El príncipe de las mareas, con Barbara Streisand, que comentábamos previamente en el desayuno, Mente indomable, Good Will Hunting, con Matt Damon, de Gus Van Sant, o como por ejemplo en el caso de El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, otra película que es innegable que tendremos que referirnos a ella. Pero insisto, lo que en muchas ocasiones el cine ha hecho, y merece una crítica por parte de la profesión, aunque amemos profundamente el cine, es mostrar una imagen equivocada con cuadros que han sido descritos por la clínica psiquiátrica de forma muy abigarrada, mezclando síntomas y síndromes incompatibles en la construcción de sus personajes y recorriendo a modelos y tipos que deben más exigencias narrativas que a científicas. Pero aparte de las películas que ahora mismo vamos a comentar acerca de este viaje histórico, si alguien realmente quiere conocer lo que es la enfermedad mental y tiene una descripción asombrosamente exacta y, sin embargo, compatible con una tensión narrativa y con un interés dramático de la película fundamental, hablaría de dos películas que son totalmente diferentes por época y contexto. El gabinete del Dr. Caligari, del año 1919, de Robert Vine, y El club de la lucha, de David Fincher, muchísimo más frecuente, del año 99, con unos soberbios Edward Norton y Brad Pitt. Tras esta introducción, sí que me gustaría comentar que, evidentemente, al cine, también para nosotros, para los profesionales de la salud mental, es una herramienta terapéutica y sobre todo una herramienta docente. Durante aproximadamente 11 años yo siempre he compartido con mis alumnos, en la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad Europea, ahora en la Universidad Internacional de Cataluña, el cine como herramienta para llegar y conocer realmente determinadas personalidades y determinadas personas, ¿no? Y de todos los trastornos, probablemente los que mejor refleja y explica el cine son los llamados trastornos de la personalidad, que están fuera de la brújula de muchas personas, que ni siquiera están descritos en muchos sitios, que con los que estudiamos medicina y en menor medida los estudiantes de psicología no llegamos a profundizar mucho en ello y que, sin embargo, quedan magníficamente bien reflejados en el cine como escuela de vida. Entonces, evidentemente, por dejaros las dos ideas claras, existe un subgénero, entre comillas, de películas que tratan la locura, está enormemente presente. Hay pocas enfermedades a lo largo de la historia del cine, aunque eso se lo dejo a mi colega Benjamín Herreros para hacernos un repaso esta tarde, pero hay pocas enfermedades que estén tan presentes en la historia del cine como las enfermedades mentales, evidentemente, y es verdad que los trastornos han sido presentados de una manera más o menos exacta. Probablemente o el perfil de un paciente diabético es mostrado de una forma más realista en muchísimas películas. Y al mismo tiempo es cierto que el estereotipo que teníamos es muy distinto conforme avanza la historia del cine y se buscan nuevas metodologías a la hora de escribir el guión, nuevos giros, nuevos personajes, y en la construcción de dichos personajes, que por otra parte es lo fundamental en la elaboración de un guión artístico, se han buscado una determinada visión que anteriormente no existía, ¿eh? Y fijaros que me retrotraigo a Psicosis, que probablemente es una de las películas más famosas sobre una enfermedad mental en la historia del cine. Por cierto, su título empieza llevando un equívoco. A Norman Bates no le afecta ninguna esquizofrenia. Es un trastorno disociativo de personalidad múltiple de libro. Pero, evidentemente, el propio título se cree que esta persona padecía una esquizofrenia o una psicosis de ese tipo. Por cierto, aunque yo no sea un director de cine en ejercicio, pero sí que lo soy frustrado y mucho, sepáis que la secuencia de la ducha es la tercera secuencia más emitida en cualquier tipo de formato de la historia del cine. Aparte que Hitchcock necesitó nada más y nada menos que 27 posiciones de cámara distintas para hacerlo, se utilizan todas las escuelas del cine del mundo para ver lo que es rodar y cómo pasar de plano americano a plano medio, primer plano, y es simple y llanamente genial, como seguro que todos los presentes habremos visto. Y es verdad que al final, como decíamos del amigo Hitchcock, si el psicoanálisis ha tenido una gran impronta en los años 40 y 50 en la sociedad en general, lo que aporta el inconsciente al cine es sin duda algo muy bonito, porque no hay nada más visual y nada más mágico que el lenguaje cinematográfico, y los descubrimientos del psicoanálisis aportan muchísimo esto al lenguaje cinematográfico. Y lo que os comentaba desde el principio, a ver, ¿el séptimo arte estigmatiza? Pues probablemente sí, pero para que nos queden claras tres ideas de la introducción, en España hay 450.000 personas que padecen esquizofrenia. Estamos hablando de una prevalencia del 1% de la población. Y 450.000 personas no son seres complicados ni que tengan actos bizarros y violentos todos los días de su vida, ni muchísimo menos, ¿no? Y fundaciones como Manantial y muchísimas personas que trabajamos desde hace muchos años con las personas con enfermedad mental sabemos que es una de las grandes falacias que quizás se ha creado también a partir del cine y también a partir de determinados medios de comunicación. Para daros una idea de la importancia de la enfermedad, los costes combinados de la esquizofrenia son mayores que el cáncer.
Y desde luego, insisto en la idea, las personas que la sufren están menos asociadas a actos violentos que la media de la población general. Bien, una vez reforzado esto, me gustaría comentaros los principales trastornos psiquiátricos vistos a través de determinados personajes de la historia del cine que, en mi humilde opinión, y contrastada también con muchos compañeros de profesión, dan una imagen razonablemente realista de lo que es la patología. El trastorno bipolar, la anteriormente llamada psicosis maníaco-depresiva, cuya sintomatología pues, oscila evidentemente entre el afecto excesivo, conocido como manía, y periodos depresivos más o menos importantes, está reflejado con bastante exactitud en muchas películas de la historia del cine. Pero puestos a recomendar una, yo hablaría de una película que al fin y al cabo es amable, que al fin y al cabo da una relación muy, muy curiosa, incluso saltándose límites éticos, ¿no? En algún momento entre el personaje del paciente, interpretado por Richard Gere, y su psiquiatra, que es Lena Olin, y que realmente hace un retrato del trastorno bipolar con un grado de esperanza, por supuesto, además, retratado por el noble rostro de Richard Gere, que siempre alegra la vista al menos el 60% de la población mundial, que realmente corresponde muy bien con la capacidad de recuperación y la funcionalidad que una persona con trastorno bipolar tiene. Porque el principal mensaje que deja Mr. Jones es el siguiente. El trastorno bipolar es una condición crónica, como puede ser la diabetes, como puede ser la esclerodermia, la psoriasis o la artritis reumatoide. Más o menos invalidante, pero con el tratamiento y el seguimiento adecuado, esa persona es perfectamente funcional, puede tener cualquier tipo de proyecto de vida, no sufre un deterioro cognitivo y, por supuesto, sus actos en general no se asocian a mayor peligrosidad que la población mundial. Y, sin embargo, recordemos que 1 de cada 5 personas con trastorno bipolar fallecen por suicidio, que tiene un importante componente hereditario, que se ha observado un 70% de concordancia para gemelos monocigóticos y un 20% para dicigóticos, por tanto tiene una heredabilidad asociada a genes recesivos, y que además es una enfermedad de la cual sí que comenzamos a tener marcadores de neuroimagen y determinados niveles de neurotransmisores que sí que nos ayudan al diagnóstico. Y, como muestra un botón, analizando el cerebro de una persona con trastorno bipolar en su estado depresivo y en su estado maníaco, en una tomografía de emisión de positrones, que básicamente lo que nos mide es la actividad cerebral, el consumo de glucosa que están teniendo las neuronas en aquel momento, pues fijémonos cómo durante la fase depresiva la actividad cerebral es mínima, tenemos todas zonas en colores fríos, y sin embargo en el estado maníaco, particularmente en el lóbulo occipital, tiene una cantidad de actividad absolutamente tremenda, ¿no? Pero insisto, es simplemente una sintomatología o un estado con el cual se puede vivir y progresar. Un capítulo que en la historia del cine es absoluta y enormemente abundante, y nos lo podemos imaginar, son los trastornos adictivos. Creo que todos hemos reconocido a Scarface, a Al Pacino, en una de sus grandísimas películas, en castellano El precio del poder, de 1983, en el que, fruto de su desesperación, decide hundir, cuando los negocios le van mal, a Tommy Mottola decide hundir su cabeza en una montaña de cocaína y también darse al scotch como único lugar, ¿no? Probablemente los trastornos adictivos son acompañantes casi fisiológicos en determinados personajes de la cinematografía. El alcoholismo, sin lugar a dudas, tiene su correlato en Días de vino y rosas, que para mí es la obra cumbre, Living Las Vegas, con un superlativo Nicolas Cage y una magnífica Elizabeth Shue. Y, desde luego, la presentación que se hace del personaje adicto a veces es simplemente algo que ayuda desde la trama secundaria a construir dicho personaje, o a veces la propia adicción es un protagonista fundamental. Indudablemente, la cocaína se asocia a una época determinada, en los años 80, en los años 90, donde aparece el uso concomitante de esta droga en muchísimas circunstancias, donde se dan muchísimos ambientes, incluido aquellas personas que se dedican al séptimo arte, al cine, a la televisión, al teatro, y por supuesto está asociada, como en esa magnífica película de Wall Street, al broker, a la persona de éxito, a quien necesita estar permanentemente estimulado para tener una cuestión así. E indudablemente los opiáceos aparecen en muchísimas películas. Yo os citaría 3, sobre todo, que me parecen 3 obras maestras. La mejor película de Sergio Leone de largo, en mi humilde opinión, fue muy conocido por los spaghetti western, pero tiene una obra maestra en el año 84 que se llama Érase una vez en América, Once Upon a Time in America, una película de 212 minutos que yo he visto 5 veces y la volvería una 6ª vez sin ni siquiera tomar la pausa para ir al baño. O sea, es una ciclópea obra de Sergio Leone, donde, bueno, el opio tiene su presencia en el personaje de Noodles, interpretado por Robert De Niro.
Y luego el uso del opio también tiene un correlato fantástico en una película maravillosa de Bernardo Bertolucci, ganadora de varios Oscars en el año 87, que se llama El último emperador, que muestra cómo el opio en su uso en el Extremo Oriente pues ha sido algo común a la sociedad durante mucho tiempo. Y luego otra película que me referiré a ella, que realmente como herramienta docente a mí me ha servido mucho, que es, a pesar de su estética de videoclip, que me dijo algún amigo director de cine más veterano, para mí son las mejores películas británicas del cine de los 90. Es muy revolucionaria, dirigida por Danny Boyle en el año 96, se llama Trainspotting, sacó a la fama a Eva McGregor y es el retrato de una cuadrilla de adictos a la heroína en el Edimburgo de los años 80, una época muy conflictiva y que refleja bastante bien, aunque podría ser desde una visión demasiado benévola de lo que es un trastorno adictivo. Pero bueno, creo que sinceramente merecería la pena verla por muchísimas cuestiones. Y desde luego, perdonar que sobre todo en la conferencia de hoy me detenga en un aspecto fundamental que son los trastornos de la personalidad. La psicopatología es absolutamente inabarcable, la historia del cine lo es aún más, pero indudablemente los trastornos de la personalidad son fundamentales para entender la construcción de los personajes. Y al final, probablemente muchos cinéfilos hemos pensado que si los personajes de una película fueran romos sin algún rasgo de personalidad atípico, serían enormemente aburridos y probablemente el film no tendría la tensión narrativa de lo que se trata. Y es cierto que además me gustaría aclarar una cuestión. Hasta hace relativamente pocos años los trastornos de la personalidad no eran considerados una enfermedad y tiene su lógica, porque realmente no dejan de ser desviaciones de lo que consideramos como un temperamento y un carácter normales. Y ese estado de normalidad, desde cualquier punto de vista, también es muy difícil de definir. Pero bueno, voy a recurrir a los colegas norteamericanos con la clasificación DSM, decidieron hace tiempo que era básicamente un patrón estable de percibir, relatarse y pensar acerca de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y que eso se exhibe en un rango enormemente amplio de contextos importantes, tan sociales como personales. Y lo más importante, que son inflexibles, que son maladaptativos y, sobre todo, que es lo que da la definición de trastorno, que provoca un importante distrés o disfunción tanto a la persona que lo sufre como a su entorno, que dependiendo del trastorno tiene más peso lo primero o lo segundo. Y en esto sí que encontramos cientos de películas a lo largo de la historia del cine que definen muy bien cada trastorno de la personalidad y que probablemente son los que dan cuerpo al personaje y los que dan coherencia y sentido al guión artístico para que llegue a un desenlace lógico después de un planteamiento. Sin estos personajes carecerían de sentido. Bueno, a lo largo de la historia del cine tenemos evidentemente personalidades de todo tipo. Tenemos desde luego los extravagantes, el llamado trastorno esquizotípico de la personalidad. Hay muchísimos y buenos ejemplos, pero como yo hace tiempo que llevo abonado al cine infantil por tener una hija de 8 años, pues el otro día revisité una maravilla de Tim Burton, que es Charlie y la fábrica de chocolate, donde el personaje de Willy Wonka, interpretado por el que a mi juicio es uno de los mejores actores de su generación, si no el mejor, Johnny Depp, hace el perfecto ejemplo de trastorno esquizotípico. Esquizotípico es alguien de comportamiento extravagante, de relaciones extrañas, con una cierta tendencia también al aislamiento, a la introspección, que cree que el resto del mundo no le aporta nada positivo, que no lo necesita. Y sin embargo suelen estar dotados de una importante inteligencia natural y de muchísimas valías, ¿no? Suelen vestir de una determinada manera, suelen actuar de una determinada manera, pero dicha extravagancia no debe confundirse con lo que es la teatralidad en sus actuaciones, que sería por definición el trastorno histriónico de la personalidad. Y la verdad es que es una auténtica maravilla, por cierto, como todas las de Tim Burton, desde Eduardo Manos Tijeras en adelante, ¿no? Con la prolífica relación que han tenido Johnny Depp y Tim Burton en su historial. Tenemos los esquizotípicos, pero también tenemos los esquizotípicos o los paranoicos. Permitidme que me detenga en una de las grandes obras del maestro con mayúsculas Martin Scorsese. Rueda Taxi Driver en 1976, en lo que es para mí el binomio de gran colaboración con otro genio como es Robert De Niro, que son Taxi Driver y Toro Salvaje. Y en Taxi Driver, el personaje de Travis establece desde el principio una grandísima duda en el diagnóstico diferencial. Porque si lo recordáis, es una persona que suele trabajar 12 o 14 horas al día, enormemente solitario, que trabaja de noche en un Nueva York muy complicado en los años 70, donde la criminalidad, donde los asesinatos, donde la inseguridad ciudadana estaba al corriente de todo. Una persona que es muy pulcra, muy rígida en su inicio y que, por cierto, a pesar de ello, la mayor parte de su tiempo libre lo pasa en teatros y en cines baratos viendo pornografía. El personaje de Travis al final evoluciona porque conoce a dos mujeres desvalidas, entre comillas lo de desvalidas, a los cuales él desea proteger por encima de todo, para superar un poco esa sensación de desvalimiento que él ha sentido sobre sí mismo, ¿no? Son los personajes de Jodie Foster y de Sybil Shepherd.
Y evidentemente la evolución que él tiene es claramente hacia un trastorno paranoide de la personalidad, definido como tal, como un enorme grado de desconfianza o suspicacia hacia el resto de la sociedad, de una gran irritabilidad, de una furia interior, una energía negativa que va creciendo en esa persona, que llegado el momento le puede hacer pasar al acto, cuando además se siente amenazado o piensa que hay determinadas cuestiones que amenazan a los demás, que es un poco la secuencia final de Taxi Driver. Relatar que sin duda alguna el lenguaje visual de esta película hace muchísimo más que los grandes tratados de psiquiatría. Esa famosa escena del espejo, una vez que se ha rapado el pelo con la pistola, que se está mirando hacia sí mismo y dice "Talking to me", está haciendo así, define mejor lo que es un trastorno paranoide de la personalidad que cualquier libro que haya leído de psiquiatría. Y bueno, pues una vez más, Robert De Niro en estado de gracia para explicarnos lo que es una persona desde su inicio y que puede desarrollar un trastorno paranoide. También tenemos los esquizoides. Y me voy a los hermanos Coen. Joel y Ethan Coen probablemente son uno de los casos más raros de guionista, guionista de la historia del cine norteamericano. Han hecho obras auténticamente maestras, algunas archiconocidas por todos. Fargo realmente petó las taquillas en todo el mundo y estableció también una forma de ver el cine de otra manera. Yo me quedo siempre con Muerte entre las flores, sigue siendo mi predilecta de su filmografía. Pero tiene una obra no tan conocida, al menos en Europa, que es El hombre que nunca estuvo allí, con un Billy Bob Thornton en estado de gracia, que es el perfecto ejemplo de trastorno esquizoide de la personalidad. Y a mí esta película me sirve para explicar a todos la diferencia entre un trastorno esquizoide y una esquizofrenia. Un trastorno esquizoide es simplemente la predisposición, desde el aislamiento, desde la tendencia a la separación del mundo, de lo que podría ser posteriormente una enfermedad mental constituida como es la esquizofrenia. Pero dicha predisposición, pues francamente, está perfectamente definida ahí por un personaje que sin ningún deterioro cognitivo decide que el mundo no le aporta nada y que, aun pudiendo relacionarse, no es un trastorno evitativo, no es un tímido patológico, decide no hacerlo. ¿Cómo no? No podría hablar de la historia del cine sin hablar de la enorme panoplia de psicópatas, psicopatones, trastorno antisocial de la personalidad que pueblan la historia del cine, y me tengo que ir evidentemente a una de las interpretaciones más memorables de la historia del cine, que es la de Sir Anthony Hopkins en The Silence of the Lambs. Me gustaría también diferenciar una cuestión. A Hannibal Lecter se le ha descrito como muchas cuestiones, pero sí, Hannibal Lecter es un psicópata. La enorme diferencia entre un psicópata y un trastorno antisocial de la personalidad es la siguiente. Bueno, primero, un psicópata es un subtipo del trastorno antisocial de la personalidad, afortunadamente muy minoritario por la propia supervivencia de la raza humana. Hare, un psiquiatra norteamericano, los definió como los predadores humanos, con muchísima razón. La enorme diferencia es que son personas que no sufren ningún tipo de remordimiento por los actos, son enormemente inteligentes, manipulativos, no sufren ningún tipo de arrepentimiento ni empatía con sus víctimas. Un trastorno antisocial de la personalidad cumple con otras características, pero sí que suele sentir arrepentimiento por determinadas cuestiones. Y, por cierto, es un buen ejemplo también de una cierta imagen estigmatizante del profesional de salud mental. Hannibal Lecter es psiquiatra, evidentemente, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que la interpretación de Anthony Hopkins y un guión absolutamente memorable, con secuencias y montajes en paralelo que se podrían visionar una y otra vez, hace que, en comparación con Billy, el asesino en serie al cual están buscando y que él ayuda a buscar, Hannibal Lecter resulta, como muchos otros psicópatas en la historia del cine, enormemente atractivo. Y es un personaje que por su inteligencia, por su sensibilidad, por su grado cultural, fascina desde el principio no solo a la gran protagonista femenina Clarice Starling, otra magnífica Jodie Foster, sino absolutamente a todo su espectador. Y bueno, sabéis que Anthony Hopkins acaba de ganar de nuevo el Oscar por una interpretación memorable de una persona con Alzheimer en The Father. Yo también recomiendo, y la traía pero no la podemos poner en DVD, Siempre Alice con Julianne Moore en un Alzheimer, una persona joven, como otra obra maravillosa, pero para mí es incomparable. Y Hannibal Lecter sin duda está en el imaginario colectivo y pocos personajes de la historia del cine han logrado esto. Tenemos los obsesivos. Y bueno, la verdad es que hay personajes para todos los gustos. Pero fijaros, me quedo con el cine patrio, porque hoy contamos con Antonio del Real como ponente de excepción, y el retrato que hace en La conjura del Escorial Juanjo Puig Corbé de nuestro rey Felipe II denota muy bien ese grado de obsesividad. No hemos contado al final con Gabino Diego, pero el retrato que hace en El rey pasmado también es alucinante. Y Jordi Moyà, en la película Isabel, aunque lógicamente al ser una película pues británica-norteamericana hace un retrato un poquito más peyorativo de Felipe II, que es lo que les toca, también hace una cuestión muy buena sobre una persona que era considerada como muy tímida, enormemente religiosa, muy insegura, siendo el dueño de medio mundo como monarca de España y Portugal, pero sobre todo Felipe II era un enorme obsesivo.
y sobre todo con obsesiones de limpieza y de pulcritud. Y es algo que, bueno, Juanjo Puig Corbet describe muy bien. Y por citar un ejemplo divertidísimo, yo son las películas con las que más me he reído de la historia del cine, de verdad, que es La extraña pareja con Jack Lemmon y Walter Matthau, donde son el alfa y el omega, absolutamente la antítesis como compañeros de piso. Jack Lemmon es un trastorno obsesivo-compulsivo con obsesiones de limpieza que hace la vida imposible a su muy humorístico, pasota, sucio y desordenado compañero de piso Walter Matthau. Pero tenemos los obsesivos y tenemos los muy obsesivos. Esta es otra obra maestra que define muy bien lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. En este caso, son obsesiones muy variadas, desde limpieza, orden, determinados estereotipos, actos compulsivos que el personaje de Melvin tiene que hacer, que es un escritor famoso, que tiene que ir pisando, por ejemplo, la acera sin tocar las rayas, que siempre se sienta en la misma mesa, en la misma silla del mismo restaurante y exige ser atendido por la misma camarera, con la cual luego acaban teniendo, por cierto, una relación afectiva. Y bueno, como casi todas las interpretaciones de Jack Nicholson, es una obra maestra y al mismo tiempo es una obra maestra con final feliz, que demuestra que una persona con trastorno obsesivo-compulsivo no solo puede ser un escritor ingenioso y de éxito, sino que además puede hacerse humano y además puede llegar a tener una relación afectiva estable y puede tener un guión de vida distinto. Y permitidme que rescate una frase de As Good As It Gets, como una de las frases más románticas que a mí me han parecido desde la historia del cine. Vais a pensar, bueno, eres psiquiatra, por eso te parecen estas cosas raras. Pero realmente, cuando él muy torpemente intenta ligarse a Helen Hunt y le empieza a decir cosas bonitas, ella está alucinada, como diciendo, ¿pero qué me dices? ¿Pero tú intentas ligar o qué haces? Dice, no me has entendido. ¿No? Pero cuando le dice, por ti empiezo a tomarme mi medicación todos los días. Dice, ya, pero esto no es romántico. Le da la vuelta y dice una frase que es maravillosa. Tú haces que yo quiera ser mejor persona. Y solo en Jack Nicholson eso resulta creíble y solo en Jack Nicholson hace que llegue al corazón del espectador. Tenemos los narcisistas. Y perdonar el inciso. Si entre el gremio de los profesionales de la salud mental hay mucha persona con rasgos narcisistas de la personalidad, en la medicina en general, vamos a reconocerlo, ahora que no me escuchan muchos amigos, sobre todo en especialidades quirúrgicas, debemos decirlo. Si la rareza o la extravagancia también se da, evidentemente, ¿no? en nuestro gremio, hombre, entre los profesionales del séptimo arte también, lógicamente, hay muchas personalidades y de esto buen seguro nos hablarán esta tarde en la mesa redonda, pero ante todo hay un reflejo maravilloso de lo que es la decadencia de la época de oro de Hollywood en una obra maestra del maestro con mayúsculas Billy Wilder, que es Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, donde Gloria Swanson hace un magnífico retrato de una gran estrella del Hollywood de los años 30-40, venida menos, y donde evidentemente se muestran todos esos rasgos narcisistas de la personalidad de los cuales adolecían por las grandes estrellas, cuando, por cierto, las estrellas de cine eran estrellas de verdad. Luego tenemos los paranoides. Hablábamos antes de la transición de un esquizotípico a un paranoico, incluso a un trastorno delirante agudo, ¿no? Un episodio psicótico agudo como el que tiene Travis, el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Pero hay una interpretación maravillosa del siempre maravilloso Humphrey Bogart, como el capitán Oeg, en una maravilla que es El motín del Caine. Es una de sus últimas obras, rodada en el año 1953, él falleció en el 56, por fruto de una cirrosis hepática, no era extraño, dado su historial, donde él hace una representación maravillosa en la secuencia del juicio, en la contraposición al teniente que tuvo que tomar el mando del acorazado Caine en medio de la Segunda Guerra Mundial, y donde muestra evidentemente donde cada signo, cada cuestión que él tenía a su alrededor, cada silla, las frambuesas que le servían para cenar, él las interpretaba como un gesto de amenaza, como algo que evidentemente podía amenazar su integridad, fruto, ¿no?, de ese trastorno paranoide de la personalidad que padecía. Y vamos a las borderline. No sé qué hubiera sido la historia del cine sin el trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque por definición son personas impulsivas, son personas con un enorme cambio de carácter, son personas con, perdón, no de carácter, de humor, he utilizado el término inadecuado, son tremendamente pasionales, con enormes sensaciones de vacío, insatisfacción vital, que llegan a pasar el acto y a perseguir al objeto deseado, que no aceptan un no como respuesta y donde evidentemente pues tanto las relaciones sexuales múltiples y promiscuas, la comorbilidad con trastornos alimentarios y con trastornos adictivos y desde luego las relaciones tempestuosas y los intentos autolíticos o suicidas son muy frecuentes, pues eso evidentemente en el séptimo arte da un juego tremendo. Bueno, el personaje de Alex Forrest, de una magnífica Glenn Close en Atracción Fatal, yo creo que nos marcó un poco a toda una generación de los que estamos en la cuarentena, cincuentena, porque realmente la persecución a la que es objeto el personaje de Michael Douglas puede parecer muy exagerada, pero realmente pueden ser trastornos de conducta asociados a un trastorno borderline y a mí me parece sin duda que es un buen retrato, bastante fidedigno y donde se nota un buen asesoramiento. Las histriónicas. A ver, más de un amigo actor siempre me ha dicho, hombre, vamos a ver, todo actor o actriz debe tener algo de histriónico porque es parte de nuestra profesión.
y sobre todo para estar en teatro, ¿no? Ese exceso de expresividad, ese exceso de mostrar su emotividad a flor de piel. Pero un trastorno histriónico es mucho más allá que esa teatralidad. Es una persona también muy inestable, con unos cambios de humor muy importantes, enormemente insatisfecha y que sobre todo es enormemente posesiva sobre aquellos objetos y que evidentemente siempre tiene que ser el centro de atención o el alma de la fiesta. Vivian Leigh, de quien su exmarido Sir Laurence Olivier decía que ella misma era un trastorno histriónico de la personalidad, que por eso hizo también de Scarlett O'Hara, llega para mí al culmen de su interpretación con otro magnífico y jovencísimo Marlon Brando en la adaptación cinematográfica por Elia Kazan de Un tranvía llamado Deseo. Pero evidentemente los ejemplos de trastorno histriónico en la historia del cine son múltiples. Las evitativas. El trastorno evitativo de la personalidad no debe confundirse con una extrema timidez. Es decir, es una persona que realmente tiene enormes problemas relacionales y que eso les hace muy vulnerables y muy dependientes. Y por citar un ejemplo que probablemente todos habremos visto, es una película muy reciente, del año 99, La Faible Histoire de Amélie Poulain, la magnífica Amélie de Audrey Tautou, es exactamente esa persona, que muestra dos cosas al inicio de la película que me gustaría recalcar. La primera, ella se hace evitativa y enormemente tímida por una relación con su padre absolutamente anómala. Lo divertido de la cuestión es que su padre es cardiólogo y como es esa persona tan fría que nunca se acerca, que nunca le dio un abrazo a su hija, cada vez que lo hace, el corazón de Amélie empieza a latir desbaratadamente y piensa, ¿a esta niña le pasa algo? Tiene una arritmia y la someten a todo tipo de estudios, de ecocardiografías, le hacen un cateterismo porque piensan que la niña está mal, cuando realmente lo único que siente es la emoción por un padre que no está presente. Y al mismo tiempo es una persona que como no recibe esa emotividad de otras personas hasta que empieza a relacionarse, y ojo, las secuencias que tiene hasta que por fin logran juntarse con lo que resulta su pareja al final de la película. No es un proceso precisamente de chica conoce chico de una manera normal. Pero es una persona que es muy sensible y que necesita disfrutar y mostrar y tocar todo de una forma muy clara, desde introducir la mano como hace en un saco de lentejas, hasta disfrutar de los rayos de sol en su cara, porque tiene que compensar la falta de experiencias sensoriales con otras personas con otras determinadas experiencias que ella sí que sigue teniendo. Y bueno, el trastorno dependiente, que lo hemos hablado un poquito, pero también la transferencia. Tendría que haber traído, como no, la película Analyze 6Ds, una terapia peligrosa, de nuevo Robert De Niro con Billy Crystal, en el que un jefe mafioso, como luego hacen en Los Soprano con Tony Soprano, recurre a un psiquiatra para tratarse una cuestión que es tremenda, que son los ataques de pánico, ¿no? Las crisis de ansiedad propiamente dichas. Pero es mucho más realista y también igualmente divertida, una película con Richard Dreyfuss y Bill Murray, ¿qué pasa con Bob? What About Bob? Que a mí me parece igualmente divertida y que probablemente da una imagen mucho más realista de lo que es el trastorno dependiente de la personalidad, ¿no? Hay una secuencia hilarante que luego, por cierto, la medio plagian en Mejor Imposible, cuando se planta el personaje de Bill Murray en casa del personaje de Dreyfuss aporreando la puerta del chalet cuando está en medio de una fiesta de alcurnia de alta sociedad y le empieza a gritar diciéndole que necesita ayuda. Dreyfuss lo saca fuera al porche para que no le moleste y dice, ¿pero usted cómo puede hacer esto? Y le dice el otro, hombre, doctor, usted no me puede diagnosticar de trastorno dependiente de la personalidad y no esperar que haga este tipo de cosas. Y sin duda, pues la historia del cine incluye últimamente más que trastornos de la personalidad, muchísimo más. Y hombre, pues al igual que no se puede hablar de psiquiatría y cine en los últimos 50 años sin hablar de psicosis de alguna u otra manera, no se puede hablar de psiquiatría y cine en los últimos 5 sin hablar de esto. Cuando me refiero a esto no es tanto la película, no es tanto la trama, no es tanta la enorme recreación tan angustiosa ambiental, la escenografía tan maravillosa, el vestuario, la cuidada puesta en escena, los movimientos de cámara, que es una gran película de un tipo impresionante como es Nolan, sino sobre todo por perdonad que sea tan categórico, a mí me parece la mejor interpretación masculina de la última década. Lo que hace Joaquín Phoenix en esta película no es actuar, luego hablaremos con profesionales del cine, es mucho más que eso. O sea, es una reencarnación absoluta, yo no creo en esas cosas, pero realmente creo que es así. La propia evolución del personaje, sin duda maltratado por la sociedad, por quienes lo rodean, hasta evolucionar en un trastorno cuyo diagnóstico ha oscilado entre muchísimas cosas, y cómo se genera el famoso personaje de cómic Joker, que evidentemente va a ser el antagónico de Batman en tantas y tantas obras y en tantos cómics, es probablemente el mejor determinismo de lo que la persona humana sometida a una situación de estrés crónico y en una situación límite puede llegar a hacer. Y es verdad que, al igual que decía anteriormente, que la violencia no es algo íntimamente unido a la enfermedad mental y que no se puede establecer ese binomio, también es muy cierto que cualquier persona o cualquier ser humano en circunstancias límite puede llegar a hacer cosas que jamás creería. Y es algo que se ha descrito y mucho en los veteranos de guerra, en situaciones de conflicto, en afectos de trastorno de estrés postraumático y muchas otras cuestiones. Pero la complejidad del personaje de Joker, que de inicio es un trastorno orgánico, es un trastorno neurológico
que le impide controlar su risa totalmente estereotipado y totalmente fuera de lugar o inadecuada, como evidentemente ante el rechazo que la sociedad tiene a esta persona, bueno, pues acaba convirtiendo en ese alter ego en el cual al fin y al cabo un pobre diablo sobrevive en una sociedad que le es muy hostil. La película ha sido tildada de todo, de promotora de la violencia en Estados Unidos, fue prohibida para los adolescentes, pero a mí al revés, me parece una enseñanza magnífica y una advertencia de qué tipo de sociedad debemos querer y de a dónde podríamos llegar si no se toman determinadas medidas adecuadas. Pero a mí el trasfondo ni me parece tenebroso, ni me parece terrible, ni me parece una munición del apocalipsis. Creo que es una película maravillosa y que, bueno, Joaquin Phoenix hace el papel de su vida y de muchas otras vidas. Y evidentemente, cuando hablamos del cine, el cine es un vehículo de emociones, eso que comentábamos antes, ¿no? Y el cine, sin duda alguna, habla y mucho y bien de lo que son las distintas emociones que se van configurando desde el principio de la vida. Hay muchísimas películas que hablan de la psicopatología del niño y del adolescente, pero hay dos que para mí muestran la infancia de una forma magnífica y lo que es su influencia en todo lo demás. El papel de la izquierda, el inolvidable Totò de la gran obra de Giuseppe Tornatore, es obvio para todos, pero supongo que alguien me podrá decir la foto de la derecha a qué gran obra maestra de cine corresponde. Seguro que lo habéis visto. Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, su psicopatología, que también tiene de lo suyo, rasgos narcisistas, indudablemente, un punto antisocial que suelen ir bastante unidos, se explica simple y llanamente con una secuencia absolutamente maravillosa. Esa secuencia en la que dos adultos están literalmente reescribiendo la historia del niño, que ajeno a lo que va a ser su futuro, está jugando con su trineo entre la nieve, al otro lado de la ventana, ajeno absolutamente a todo lo que le va a ocurrir posteriormente. Y evidentemente esa escena maestra en la cual en su fallecimiento, después de todo lo que ha sido, de todo lo que ha padecido, su único recuerdo es Rosebud, que era el nombre de su trineo. El poeta Rilke dijo aquello de que la única patria de un hombre es su infancia, y probablemente Ciudadano Kane, rodada en el año 1940, cuando los distintos nacionalismos asolaban Europa y el mundo de una forma exacerbada, pues demostró que claramente eso es así. Y por hacer referencia a la maravillosa Cinema Paradiso, que es una de las grandes delicias de películas que si alguien no la ha visto se lo recomendaría inmediatamente, no solo por la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, sino también por la relación tan maravillosa que se establece entre los dos protagonistas, donde recordáis que un proyectista de un cine de una ciudad pequeña italiana se queda ciego y el niño que le ha estado ayudando y fascinado, posteriormente con el tiempo se convierte en un afamado director de cine. Es una película maravillosa en todos los sentidos, donde muestra también la influencia en la vida de las personas de los defectos sensoriales, de la ceguera, de la sordera y de cualquier otra cuestión que en estos momentos estamos teniendo, ¿no? Y desde luego, y querría terminar por donde he empezado, si ponemos el cine en el diván, el cine en estos momentos podríamos decir que no goza de muy buena salud. Siempre las amenazas de las plataformas televisivas, de las competencias con otros artes y con otros métodos de entretenimiento, parece que amenazan al séptimo arte. Pero al final no hay lenguaje visual capaz que pueda representar la vida, la salud, la enfermedad, como el propio lenguaje cinematográfico, ¿no? Realmente nada contiene información y ni evoca la emoción como nuestro sentido visual. Y al final, en el cine, el espectador llega a vivir, cuando se trata de una buena película, un auténtico episodio disociativo, considerado una enfermedad mental, pero que probablemente es algo incluso beneficioso para muchas personas, ¿no? La mejor definición de esto, permitidme que termine con uno de los grandes maestros a los cuales hay que citar, evidentemente, porque nadie ha hecho su magnífica representación de un neurótico como el maestro de Brooklyn, Woody Allen. La mejor definición sobre lo que es el cine y sobre lo que es esta disociación en el cine probablemente es esa frase tan conocida de Manhattan, del año 80, cuando dice, bueno, el cine es algo impagable. Por $3,50 tú entras en un sitio, te ponen calefacción, estás calentito, te apagan las luces, te ponen una película entretenida durante 2 horas. Como estás a oscuras, probablemente ni te das cuenta que tu cita de ese hoy es una chica muy fea. Haces tus manitas, haces tus cosas, te olvidas de tus problemas, de la renta, del alquiler, de que estés en el paro, del recibo de la luz, del mamón de tu vecino, de tu madre que es una pesada. Pero claro, el problema es que después de esas 2 horas de disociación, las luces se encienden, la chica era muy fea, tienes que salir corriendo, no tienes dinero ni para invitarla a cenar, está lloviendo a mares y no encuentras un taxi. Pues verdaderamente, desde la ceguera psicosomática hasta la neurosis obsesiva, hasta todo lo que ha hecho Woody Allen, realmente demuestra que el psicoanálisis del cine está absolutamente montado, ¿no? Pero es cierto que esa disociación es cuando el espectador se ve rodeado de una auténtica obra de arte.
Y es cierto que el cine, y lo digo desde el corazón de cinéfilo, es la forma más influyente de comunicación de las masas. El montaje, al final, crea una auténtica gestalt acústica y visual a la cual el espectador responde. Y cuanto más compleja y efectiva es la técnica cinematográfica, mejor va a responder el espectador. Independientemente de la técnica, al final, lo que es realmente importante en el cine sean películas que cuentan historias con alma y que llegan, evidentemente, a lo más hondo del cerebro humano, al paleocórtex, a las emociones, que al final es lo que realmente intentamos buenamente tratar desde el campo de la salud mental y que sin duda el cine sigue siendo una herramienta docente y sobre todo un espejo en el cual, antes o después, todos nos vemos reflejados. Muchas gracias y quedo para las preguntas. Pues muchas gracias, Carlos. Nos dan ganas de apagar la luz aquí y empezar a poner todas las pelis que has nombrado una por una y empezar a verlas, porque una de las cosas también, uno de los objetivos del curso es pues estimular las ganas de seguir viendo cine, ¿no? Y seguro que tú has recogido de películas que has hecho. Si quiere... nos queda tiempo, una pequeña secuencia sí que vamos a ver, porque me gustaría que nos fuéramos con esa idea a comer. Pero un momento, pero yo creo que igual mejor hacer las preguntas antes, no sé, como queráis. Perfecto. Pues nada, abrimos ahí el diálogo un ratito y luego ponemos la secuencia que dice Carlos y luego ya nos vamos a comer, si os parece. Porque seguro que yo también tengo cosas, pero no quiero monopolizar, así que adelante. ¿Qué os ha parecido? ¿Sabe de cine el psiquiatra, no? El director de cine frustrado, que es mucho peor. Y que al final algo tienen en común, como bien dice nuestro buen amigo Antonio del Real. Son dos profesiones que son mucho de mandar. Lo de ser psiquiatra y lo de ser director de cine. Hola, muchas gracias, Carlos. Me ha parecido... Micro, que no se oye, por fin. ¿No se oye? ¿No funciona? ¿Ahora sí o no? Nada. Ah, mira a ver. A ver, otra vez. Pues no sé si se me oye o no. No. Le vas a dar la razón a Javier al final. Sí, para eso estoy aquí hoy, para darle la razón a Javier, entre otras cosas. Pero, me ha encantado la ponencia, Carlos, me ha gustado muchísimo porque creo que has hecho una exposición magnífica sobre todas las patologías que habitualmente no solo vemos en el cine, sino que de alguna manera notamos que existen en la realidad, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta que no está tan relacionada con las patologías que has descrito, pero que me parece interesante porque no sé si has visto una película que se llama El Experimento. Sí. Y me llamó poderosamente la atención que gente aparentemente normal, aunque imagino que entre esas normalidades habría alguna patología, pero esos cambios de personalidad que se producen cuando se adoptan roles tan especiales como en ese forzado experimento que se hizo en la Universidad de Stanford. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, el famoso experimento de Stanford realmente lo que muestra es que al final el cerebro humano tiene una enorme neuroplasticidad que se adapta a situaciones que nos parecen imposibles y que sometidos a determinadas situaciones o determinadas circunstancias, casi cualquier persona es capaz de casi cualquier cosa, por mucho que nos parezca que no, independientemente de nuestro código ético, de nuestra moral, de nuestra experiencia, de nuestra forma de ser, de nuestro nivel educativo, ¿no? Eso es una cosa clara. Y te refieres al famoso experimento de Stanford de los caramelos que le pusieron a los niños en la mesa, ¿no? A ver, es una película que se realizó...
por psiquiatras de Estados Unidos porque querían saber qué pasaba en las cárceles. Sí, Tenían sí. tantos problemas en las cárceles que querían saber qué ocurría. Entonces contrataron a un equipo de investigadores de Stanford y entonces hicieron una simulación. O sea, contrataron personas normales de la calle Sí, sí. y les dijeron a la mitad de ellos, por un precio diario, me parece que eran $6 o algo así, que unos eran carceleros y otros eran los que estaban penando, ¿no? Y entonces se ve toda una evolución, una transición de las personalidades hasta que había suicidios y, bueno, en fin, que se desarrolló una dinámica social muy especial, pero que me llamaba la atención justamente porque, en principio, gente normal terminaba pues casi patológicamente. Totalmente. Y eso además, fíjate que se describe mucho antes del experimento de Stanford en una magnífica obra de un neurólogo y psiquiatra vienés que fue Viktor Frankl, que sufrió el cautiverio en el campo de concentración de Auschwitz por su condición de judío durante 3 años. Escribió muchas obras, fundó la logoterapia, pero escribió una obra que para mí es de lectura obligada, que se llama El hombre en busca de sentido, y donde realmente explica muy bien la psicología. Bueno, explica lo inexplicable, ¿no? Es decir, ¿qué tenían en la cabeza los carceleros, ¿no? Los hombres de las SS que custodiaban dichos campos de exterminio, y la propia evolución de los prisioneros, entre aquellos que pugnan por sobrevivir pisoteando los derechos de otros, entre aquellos que no lo hacen. Es decir, lo que demuestra, es lo que te decía desde el principio, yo creo que desde Ramón y Cajal en adelante hemos aprendido la enorme flexibilidad y plasticidad de las neuronas del cerebro humano, ¿no? De las células más nobles del tejido nervioso. Y realmente lo que nos enseña esto es que somos capaces de casi todo, aunque nos parezca mentira. Muchas gracias, Carlos, por la conferencia. Es una duda un poco generalista, no solamente aplicada al cine, es algo de lo que nunca hemos hablado, y es ¿cómo puede afectar el estado mental del creador a la obra? Y me explico. Se dice que Edvard Munch, por ejemplo, pintó sus mejores obras en momentos. Antes has puesto a Van Gogh, en literatura Oscar Wilde, Henry Miller. También se dice que hicieron lo mejor cuando no estaban en su mejor equilibrio mental. En cine estoy pensando en Ingmar Bergman y en muchos otros creadores. Es decir, cualquier manifestación cultural y artística muchas veces ha estado mediada por un estado mental, vamos a decir, alterado. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto la salud mental alterada puede ser un motor de creación, puede ayudar incluso a que nos traiga manifestaciones maravillosas al ser humano? Y antes lo decía Javier, este concepto de normalidad tan manido. Es decir, ¿hasta qué punto esos estados que los tipificamos externamente como alterados patológicos, pues a lo mejor llegan a unas cumbres que los normales no somos capaces de llegar, ¿no? Es un poco así una pregunta no solamente para el cine. Claro. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo porque ya hace años uno de los mejores catedráticos de psiquiatría, no de España, sino de Europa, que fue José Guimón, de la Universidad del País Vasco, durante mucho tiempo en la Universidad de Ginebra, en Suiza, escribió una obra muy maravillosa que se llamaba Psiconeurobiología de la creatividad artística. Y bueno, pues realmente nos retrotraemos a determinadas funcionalidades y determinados estímulos en el hemisferio no dominante, en el hemisferio cerebral creativo, donde realmente los cambios que allí a nivel biológico y a nivel psicológico también, ¿no?, se van produciendo, estimulan una creatividad que otras personas probablemente no tengamos. Y capítulo aparte sería lógicamente la influencia, pues, de las sustancias psicolépticas de cualquier tipo, ¿no? De hecho, muchísimos grandes creadores de la literatura, en fin, desde Ernest Hemingway, pasando como guionistas de Hollywood como Dalton Trumbo, pero también de la música, del cinematógrafo, lógicamente han dado luz a sus grandes obras en estado de embriaguez. Es más de uno decía que no podía llegar a escribir si no iba un poquito embriagado, ¿no? Evidentemente. Lo cierto es que la activación se supone que es, no quiero ser muy técnico, pero es en el circuito de recompensa de la dopamina, esa hiperactivación de los receptores de 2 y de 3 de la dopamina. Parece que lo que hacen es crecer justamente esa bonificación de las dendritas y de los axones de las distintas partes de las neuronas para generalizar un poco el crecimiento de ese hemisferio no dominante, es decir, el hemisferio creativo, no el intelectual, y donde se albergan determinadas cosas. Y es verdad que al final, cuando hay alteraciones en el curso y contenido del pensamiento, ¿no?, donde aparece el delirio, donde aparece una visión de irrealidad, donde aparece en contacto con cuestiones que el ser humano, sin padecer enfermedad, no llega a tener, no deja de ser una fuente de inspiración absolutamente tremenda, ¿no? Y de hecho,
Hay un escritor maldito norteamericano, me estoy metiendo en literatura como si fuera lo mío, teniendo a Laura aquí delante, pero es que hay un escritor que si no lo habéis leído tenéis que hacerlo, que es Charles Bukowski. Bueno, en fin, es un señor que se le acusaba o le diagnosticaron únicamente de alcoholismo, pero que para mí era un compendio de psicopatología lo que tenía el buen hombre, y que demuestra efectivamente cómo la creatividad está asociada justamente a ese concepto, ¿no?, de trastorno o de enfermedad. Es cierto también que dicha creatividad va muy asociada al estado de ánimo. Por ejemplo, las personas con trastorno bipolar son muy creativas cuando están en fase de manía, no tanto cuando están en fase depresiva. Y es cierto que, bueno, pues también en la expresión artística, ¿no?, en las artes plásticas, en la pintura siempre se ha hablado de personajes como Francisco de Goya, como Vincent van Gogh, etcétera, cuya creatividad también tuvo lugar allí. Pero vamos, José Guimón sin duda lo explicaría mucho mejor que yo. Como de casi cualquier cosa. Algo así, ¿no? Casi cualquier cosa. Entonces, subrayo lo de casi. Quiero pensar entonces que le das mucha más importancia al ambiente donde uno crece que a la genética. Mitad, mitad. O sea, el fenotipo y la cuestión ambiental tienen muchísima importancia en distintas cuestiones, ¿no? Y eso se ha observado también en otros experimentos que hicieron en la Universidad de Harvard acerca de la orientación sexual, la identidad sexual, la aparición de determinados trastornos. Es decir, dependiendo del entorno en el que tú tienes normalizadas determinadas cuestiones, vas a tender a la imitación en dicho entorno, sobre todo en el lugar de crianza. Se supone que hasta los 7 o 8 años nuestro cerebro es un órgano tremendamente inmaduro y dependiendo mucho en el ambiente en el que está el niño o la niña, a partir de allí pues va a desarrollar un estereotipo o va a aceptar como códigos morales o como normas de conducta algo que para otros les pueda parecer aberrante. Y cuando hablamos de situaciones extremas, situación de cautiverio, situaciones de catástrofe natural, al final hay un clic que en toda persona supone, que es la reacción alostática al estrés. Es decir, cuando al final la reacción de defensa, no dejamos de ser mamíferos, ¿no?, de huida, de protección, que supone la descarga de cortisol, nos lleva a reaccionar de formas que en un estado basal jamás lo haríamos, pero que realmente cuando se pone por encima el instinto de supervivencia o cuando tenemos que priorizar la base de la pirámide de Maslow, cosa que no estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad, realmente sí que seríamos capaces de casi cualquier cosa. Y en esto el ambiente tiene su importancia, sobre todo en aquellas personas que por carencias educativas, formativas, no tienen muy desarrollado el necesario sentido crítico del que hablaba Javier Sadaba antes para afrontar la realidad. Y se dejan llevar, por ejemplo, por lo que es la corriente, ¿no? Hay una subespecialidad en psicología que es absolutamente maravillosa, que es la psicología social y que explica la psicología de masas, ¿no? Hay un Donat Svanstenker, creo que lo he pronunciado bien, es un catedrático de la Universidad de Heidelberg que hizo una tesis doctoral para mí maravillosa que intenta también explicar lo inexplicable, que es la psicología de masas en la Alemania de los años 30 y 40, ¿no? Como millones de personas de la nación más civilizada de Europa en aquel momento, o más culta, cuando menos, siguieron hasta el final a una persona como Adolf Hitler. Y efectivamente yo sí que creo mucho en la importancia del ambiente independientemente del determinismo genético. Sí. Pues si no hay alguna pregunta más, sí que me gustaría que nos fuéramos con 10 minutos de cine, ya que seguimos hablando de ello, ¿no? Me gustaría que vierais 2 clips que son muy representativos de cómo el cine refleja con un lenguaje insuperable lo que es un trastorno mental. En el primer caso es un trastorno adictivo y en el segundo quiero que lo escuchéis porque es la fiel representación de que una persona con enfermedad mental tiene todos los derechos, por supuesto, pero también puede tener todo el futuro del mundo. Antonio, ¿ibas a comentar algo? Lo has explicado muy bien. Probablemente es el azar y sin duda los avatares de la vida
o también en mi caso particular, el de muchos otros, haya sido la ausencia de talento, las cosas como son. Porque es verdad que mi vida hubiera cambiado mucho si cuando yo estudiando cuarto de medicina había estudiado ya un año de cine en la Escuela de Cine de Aragón en Zaragoza, cuando yo después de pasar las 4 pruebas con las mejores notas, llego a la entrevista del final, claro, estábamos 146 candidatos para 20 plazas para estudiar dirección en la ECAM, en Madrid. Si yo llego a sacar eso, evidentemente hubiera tenido una vida totalmente distinta. Pero yo lo voy a ceñir un poco más, digamos, a la ausencia de talento o a la persistencia de una vocación también médica, que no deja de ser una vocación también muy fuerte en muchos casos. Pero bueno, digamos que para superar las frustraciones, un colega mío dijo una vez que es como los miedos, hay que afrontarlas. Entonces quizás la solución sea dejar aparcada una vocación por un lado y dedicarnos a esto algún tiempo. Nunca se sabe. Y tu manera Gracias, Antonio. de compensarlo de alguna forma ha sido haciéndote amigo de gente como Antonio, por ejemplo, ¿no? Pues nada, vemos el vídeo y nos vamos a comer. Bueno, es lo que os comentaba. Yo lo utilizo siempre, o llevo 10 años utilizándolo con mis alumnos, porque es difícil explicar la motivación de la adicción como hace esta pequeña voz en off del personaje de Mark Renton en Trainspotting. Aparte de ser un inicio trepidante que técnicamente es brutal, utilizaron Steadicam, traveling, cámara en mano, varias posiciones. No sé si conocéis Edimburgo, está rodado en Princess Street, que es la calle comercial, el paseo comercial por autonomasia, pero que realmente refleja muy bien lo que es esto. Otra secuencia que a mí me gusta menos de la película es la secuencia del síndrome de abstinencia que padece el personaje principal, porque quizás es demasiado benevolente acerca de cómo se pasa el llamado mono, ¿no? El cold turkey que dicen ellos, pero realmente merece mucho la pena porque explica en 4 minutos el por qué hay millones de adictos, no solo a los opiáceos, sino a muchísimas otras cosas en el mundo. Vamos a ver si se escucha bien. Vamos a hablar de la música de Iggy Pop, que desde luego le da un aire fantástico. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Es una pena porque no se escuchaba muy bien el sonido, ¿no? Pero es una frase que, por cierto, no la he puesto en inglés porque habla con un escocés, acento escocés rarísimo, pero lo que viene a decir es eso, ¿no? Le dice, elige la vida, elige un televisor grande que te cagas, elige una familia, elige un perro, elige un asilo donde te vas a cagar encima y donde villanos te van a limpiar o no te van a limpiar, elige tus amigos, elige una carrera, elige no sé cuántos. Al fin y al cabo, elige la vida frente a la contraposición de yo elegí no elegir la vida. Y al final, ¿quién necesita elegir la vida cuando tienes heroína? Simplemente soberbio, como ejemplo de lo que el cine puede llegar a decir en trastornos adictivos. Y por irnos con una visión amable, hay muchas películas que hablan de la esquizofrenia, algunas más realistas, otras menos realistas, algunas que realmente, bueno, visualizan a la persona con esquizofrenia como un ser abyecto, maligno, lo confunden con un psicópata en muchos casos, cuando no tiene absolutamente nada que ver, aunque psychotic, psychopath en inglés se parezca mucho, ¿no? Psicópata, psicótico. Pero bueno, hay una visión de una persona que era público y notorio ejemplo de la superación o de cómo conllevar una enfermedad en determinadas circunstancias, que fue el biopic sobre John Nash. Yo tuve el honor de conocer al profesor Nash personalmente porque era amigo personal del
uno de los directores de mi tesis doctoral, catedrático y jefe de servicio mucho tiempo en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos de la Complutense, que fue Juan José López Ibor, hijo, y le trajo para el Congreso Mundial de Psiquiatría, que se celebró en Madrid hace ya pues, casi 20 años, ¿no? Y era sorprendente como alguien que había sufrido los devastadores efectos de una enfermedad en un tiempo, los años 50-60, donde apenas había tratamiento farmacológico, la clorpromacina, el Largactil, el primer antipsicótico, es sintetizado y dispensado a partir del año 1953, donde el modelo de atención psiquiátrica era absolutamente hospitalocéntrico, donde no había recursos de rehabilitación, donde el modelo comunitario no estaba instalado, donde estaban los viejos asylum o manicomios, la antigua usanza, a lo largo y ancho del planeta, pues como una persona que sufre por tierra, mar y aire, ¿no?, el acoso de una enfermedad tan terrible, cómo es capaz de conllevarla, cómo es capaz además de ser reconocido por su enorme valía y cómo finalmente en el año 1994, gracias a sus modelos matemáticos, recibe el Premio Nobel de Economía. Y creo que si hay un momento de esa maravillosa película que es A Beautiful Mind, de Ron Howard, que recoge todo esto y que cristaliza la esencia de la persona con enfermedad mental, de su funcionalidad, de la esperanza que pueden y deben tener, de su funcionalidad y, ante todo, de la importancia del entorno, de sus familiares, en este caso de su esposa y tantos otros, es el discurso de aceptación del Premio Nobel, que, por cierto, es calcado palabra a palabra del que el John Nash en realidad impartió en Estocolmo. Gracias. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Gracias. Es difícil decir tanto en tan pocas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias y cerramos, ¿no?